Todo comienza desde la prehistoria. Nos encontramos con un jabalí de 8 patas, entre otras pinturas rupestres, en las cuevas de Altamira en España. Esto no demostraba la evolución de los animales, que por el camino se les iban cayendo las patas hasta quedar con dos. Realmente lo que nos quería demostrar el pintor de esta obra era el movimiento de un animal. Así que aquí es donde inicia la imagen en movimiento. Más adelante los egipcios y los romanos querían mostrar lo mismo. En China aparecieron las siluetas chinescas, las cuales narraban una historia a través de títeres y una escenografía hecha con luces detrás de una manta, y los títeres generando una sombra en ella. Esto fue gracias a la lámpara mágica, que era una especie de cámara la cual tomaba imágenes del exterior para proyectarlas en una pared o pantalla blanca. Pero bueno, ¿desde dónde realmente fue que empezó a surgir o empezaron a llamarla imagen en movimiento, cine, películas, teatro? ¿Desde dónde? Todo esto comenzó a generarse en el siglo XIX. En este punto habían muchas cosas tecnológicas que habían avanzado, así que solo quedaba un pequeño paso para el cine y para la televisión que surgiera. En 1816, el científico y terrateniente Joseph Niepce crea la cámara oscura, la cual no fue perfecta en sus inicios, pero la perfeccionó Louis Daguerre, el creador del daguerrotipo. Este consiste en exponer una superficie plana y pulida en vapores de yodo para que fuera fotosensible. Después se pone en la cámara oscura y se genera la imagen tras unos segundos de exponerlo a la luz. Esto eran únicos e irrepetibles en esa época y mostraban la imagen en positivo y en negativo. Todo fue mejorando gracias a un médico y su tesis llamado Peter Mark Robert, el cual presentó la tesis sobre la persistencia retiniana, que dice que el ojo calcula la velocidad de algo gracias a la milésima de segundo de cierta imagen. Aquella se quedaba grabada en nuestras retinas, por lo que podemos ver una realidad en secuencia sin ser interrumpida. Pero más adelante, Joseph Ferdinand Antoine Plateau dice que nuestros ojos pueden capturar en un segundo 10 imágenes o más a la vez. Por esta razón se crea el taumatropo, que consistía en que un disco con imágenes distintas a cada lado se giraba y mostraba como si los dos lados fueran una única imagen. Para 1891, Thomas Alva Edison era un reconocido inventor, así que decidió crear y patentar el kinetoscopio. Este era visto por una pequeña ranura por una única persona. Después de esto se comenzaron a crear las tiendas, o como una especie de cinemas para los kinetoscopios y para la gente que fuera a ver sus películas cortas. Bueno, la primera película o el primer corto fue llamado El Beso, que se trataba pues de que dos actores de esa época se daban un beso. Entonces esto también era como para un público muy cerrado, para un público que tenía el presupuesto para entrar allá a mirar. El 28 de diciembre de 1895 fue el nacimiento del cine. Gracias a los hermanos Lumière se creó el cine documental, la comedia y el cine de miedo, sin darse cuenta. Ellos grababan cosas cotidianas, tanto graciosas como aterradoras, para un público que pensaba que todo lo que se veía en aquella pantalla se podía palpar. Por ejemplo, un tren llegando a su estación, el público pensaba que se iba a salir de aquel proyector y que todos podían morir. Poco después se crearon los noticieros y las cadenas de TV, pero aún así los hermanos Lumière no creían que esto podía ser un invento inmerso y radical para el mundo entero. Ahora nos vamos a encontrar frente a la vida de un personaje que contribuyó mucho en el cine y que realmente es uno de mis favoritos. Georges Méliès, también llamado el Mago de Montreuil, hijo de un zapatero, demostraba su pasión por el arte desde muy pequeño, sobre todo en la pintura y en el teatro. Viajó a Inglaterra y se convirtió en mago. Regresó a París,
para trabajar con su familia, pero cuando su padre murió vendió la compañía y se compró el teatro Robert Houdin. Intentó comprar una cámara a los hermanos Lumière, pero ellos se negaron porque aún pensaban que no podían dar frutos en esta industria. Así que Georges Méliès no se dio por vencido y también consiguió un kinetoscopio para después analizarlo y crear sus propias grabaciones. Mientras sucedía esto, el aporte de los Lumière se iba desvaneciendo poco a poco en este ámbito cinematográfico y con él ellos también se quedarían atrás. Méliès inventó el fundido en negro, fundido encadenado y la sobreimpresión juntamente con los efectos especiales y las tramas en sus cortometrajes. Todo esto incluía historias fantásticas, demonios, fantasmas, pero ninguno de estos sobresale más como Viaje a la Luna, de 1902, inspirada en los libros de Julio Verne, De la Tierra a la Luna. En esta se hablaba de Pompeya, el personaje principal, el cual fue a la Luna y visitó a los selenites, que eran los habitantes de la Luna. Pero para cada uno de sus cortometrajes, él creó un estudio de solo ventanas para aprovechar todo el brillo y la luz natural posible. Por la misma razón de que todo esto hasta ahora estaba tomando vuelo. Él mismo era actor, director, productor, escenógrafo, ilusionista, revelador de negativos y pintor de fotogramas. Se hicieron alrededor de 500 cortos, pero solo se conserva una décima parte por culpa de la Primera Guerra Mundial en 1914. Por esta razón, Méliès se dedicó a atender una juguetería ubicada en una estación ferroviaria y fue redescubierto en 1925, llegando hasta aquí el final de su historia, viviendo los últimos días con el reconocimiento que merecía. Dato curioso, Charles Pathé ayudó a sincronizar audio y sonido por primera vez, pero realmente él se dedicó más a la producción que a la invención en el cine, fundando una empresa un poco reconocida llamada Pathé Cinema.